Julio de 1943, Frente del Este. Hitler lanza un ataque blindado relámpago sin precedentes contra el formidable ejército rojo de Stalin. Estábamos convencidos de que podíamos hacerlo. Dos gigantes pasaban de torreta a torreta en la mayor batalla entre tanques de la historia. Eran dos toros enfrentados. La derrota no es una opción. En juego está nada menos que el destino de la Segunda Guerra Mundial. Estaba convencido de que me quedaría hasta la muerte en aquel lugar y ganaría. Estamos ante el punto más sangriento de una guerra de blindados. Esta es la batalla de Kursk. La gran batalla de los tanques, la batalla de Kursk, segunda parte. En medio de las vastas estepas del sur de Rusia, este campanario hace guardia sobre los campos de exterminio de Prokhorovka. Un centinela en el epicentro de la que fue la mayor y más sangrienta batalla que se haya visto. En el transcurso de un día normal, miles de soldados pagan el precio más alto. Rodeado hasta donde alcanza la vista por campos de trigo y centeno, en 1943, este fue el escenario de la mayor y más sangrienta batalla que jamás se haya visto en los anales de las guerras entre blindados. Operación Ciudadela. El último esfuerzo de Hitler para cambiar el rumbo de la guerra en el Frente del Este. Desde principios de 1943, el antes imparable avance de Alemania hacia el interior de la Unión Soviética llega a un punto muerto y el Ejército Rojo pasa al ataque. Hacen retroceder a los alemanes cerca de 300 kilómetros. Las esperanzas de Hitler de alcanzar la victoria definitiva en el Frente del Este parecen desvanecerse. En la primavera de ese año se prepara para un contraataque masivo. La operación, de nombre en clave Ciudadela, pretende lanzar una maniobra de pinza para romper el saliente soviético en la ciudad industrial de Kursk. El objetivo es rodear y destruir más de 500.000 de fuerzas soviéticas en la zona. Por primera vez, liderando el ataque, se encuentran las tropas de élite de la Guardia Pretoriana de Hitler. 3 divisiones de granaderos panzer de las SS que incluían las Totenkov o calaveras. Reclutados de las filas de las juventudes hitlerianas, estos nuevos reclutas del Frente del Este son fanáticos y no tienen miedo. Todos teníamos menos de 20 o 25 años. Y todos éramos fieles alemanes que confiaban ciegamente en su patria. Para el ataque, los alemanes han reunido 780.000 hombres, cerca de 10.000 cañones y 2.500 tanques. Hitler está convencido de que el gran momento por el que pasan sus divisiones Panzer tiene que llevar a los alemanes a la victoria. Retrasa la Operación Ciudadela durante más de 3 meses hasta que pueda utilizar su nueva arma secreta, un rediseñado tanque Pantera.
Antes de ese solo teníamos el Panzer III y el Panzer IV. Y ahora ahí estaba el Pantera, que era más rápido, más manejable y también tenía un buen cañón. Sin embargo, el retraso le concede el tiempo necesario a Stalin para prepararse. Su estrategia es centrarse en la fuerza. Para enfrentarse al ataque de los Panzer, empiezan a colocar minas y miles de reclutas cavan zanjas y trincheras antitanque. El plan es absorber ataque tras ataque y dejar seca la táctica relámpago alemana. En mi interior estaba seguro de una cosa. Tanto si muriese como si no, me quedaría hasta la muerte en aquel lugar y ganaría. Solo tenía una obsesión: matar tantos alemanes como fuera posible. Para hacer frente al inminente ataque alemán, los soviéticos movilizan cerca de 2 millones de hombres, 25.000 cañones y más de 5.000 tanques. La máquina bélica soviética se pone a funcionar a toda marcha en los meses previos a la batalla. Lo que los T-34 pierden en cuanto a potencia de disparo en comparación con los rivales alemanes de reciente incorporación, lo ganan en número. Teníamos muchos de esos tanques. Muchos. Me encanta. Estoy enamorado de ese tanque. El T-34 es la columna vertebral de los cuerpos blindados soviéticos. Equipado con un cañón principal de 76 milímetros y 4,8 centímetros de blindaje frontal, este tanque representa el equilibrio perfecto entre potencia de disparo y protección. A principios del verano de 1943, el Ejército Rojo posiciona miles de tanques y a lo largo del amplio saliente de Kursk colocan más de 400.000 minas y preparan alrededor de 4.000 kilómetros de trincheras. Por fin están listos para el ataque de los alemanes y sobre la medianoche del 5 de julio, eso es precisamente lo que hacen. Era como un mar de fuego constante. Explosiones constantes. El ruido era tan fuerte que te taponaba los oídos. Era difícil saber qué te rodeaba. Todos nosotros estábamos muy asustados, de eso no hay duda. Pero es importante dominar esa sensación, ser capaz de vencerla. En la zona sur, la guerra relámpago alemana la encabezan las divisiones de granaderos Panzer SS. Su misión es avanzar en línea recta a través de las líneas defensivas soviéticas hacia Kursk. El flanco derecho está protegido por la tercera fuerza Panzer, cuyo objetivo fundamental es proteger el avance a través del río Donets y hacerlo a primera hora del día ante el fuego enemigo. Frente a nosotros estaba la infantería y los zapadores, que ya habían cruzado el río perdiendo muchos efectivos. Los zapadores alemanes habían construido un puente sobre el río. La artillería del Ejército Rojo apuntaba hacia el cruce. En el tanque, si cerrábamos la escotilla, estábamos a salvo. Los tapadores estaban allí sentados con sus cascos de acero y un silbato en la boca. Parece que el agua hierve con la furia del ataque de la artillería. Rubel consigue cruzar con la mayoría de sus tanques y se encuentra con otro obstáculo, las minas. Son minas antipersona dirigidas a la infantería, pero también dañan el blindaje de los tanques.
La segunda compañía de la derecha se adentra en un campo de minas antitanque. Las cadenas de los 12 tanques se rompen y los Tigre quedan paralizados. En el flanco derecho, los alemanes sufren grandes pérdidas, pero no hay nada que pueda parar a las SS en la zona central. Hacen un agujero de 21 kilómetros de largo y 16 kilómetros de profundidad en la línea defensiva soviética. Cuando las Totenkov se acercaron, estaban asustados. Teníamos buenos soldados. Nos habían puesto ese nombre porque pasábamos por encima de todo. Daba igual lo que hubiese y daba igual lo que nos costase. A través de las extensas estepas, los artilleros y las tripulaciones de los tanques del Ejército Rojo deben enfrentarse al ataque de los tanques Tigre cara a cara. Yo era el comandante de la tercera compañía de artilleros. Para combatir con los tanques alemanes, tuvimos que construir ubicaciones defensivas antitanque que mirasen hacia las zonas en peligro. Siempre teníamos que tener cuidado con los tanques Tigre, por supuesto. Desde mi posición de observación, vimos un Tigre alemán que estaba parado en un punto alto de la colina y desde allí les disparaba a nuestros tanques. Estaba allí plantado y no dejaba que ninguno de nuestros tanques se acercase. No importaba lo que hiciésemos para alcanzarlo, desde la izquierda o desde la derecha, daba igual. El tanque Tigre es lo último en vehículos blindados alemanes. Revestido con casi 10 centímetros de blindaje, es prácticamente impenetrable ante un ataque frontal. Pero es su cañón de 88 milímetros, con un alcance de más de 2 kilómetros, lo que lo convierte en el arma más letal de los amplios y desgarbados campos de batalla de la estepa rusa. Para ser efectivo, el T-34 tiene que aproximarse a unos 300 o 400 metros y alcanzar a los Tigres por un lateral. ¿Entiende ahora la situación en la que estábamos? A medida que los tanques Tigre siguen con su imparable avance, no solo está en juego Kursk, sino el destino de toda la patria rusa. Esta es la actual ciudad de Kursk, en medio de las vastas estepas rusas. En 1943 fue el epicentro de un enfrentamiento titánico. Aquí fue donde el mundo contuvo la respiración y se decidió el destino de dos poderosos imperios. El 5 de julio, Hitler lanza la Operación Ciudadela. Su división Panzer de élite choca contra la defensa soviética y el frente del este arde en llamas. Con una clásica maniobra de pinza, Hitler lanza ataques simultáneos en el saliente de Kursk. Su objetivo es sitiar y destruir al Ejército Rojo. En la zona sur, el ataque relámpago alemán lo encabezan las SS, que en pocas horas han penetrado 16 kilómetros en las líneas soviéticas. Los tanques del Ejército Rojo reciben órdenes de avanzar al encuentro del ataque alemán y crear una defensa en la retaguardia.
Su tarea es desalentadora: parar el despiadado flujo de Panzers sea como sea. Sobrepasados por la potencia de los tanques Tigre, los soviéticos se ven obligados a acercarse para alcanzarlos en sus vulnerables laterales. Es un gran riesgo porque el Tigre puede destruir un T-34 a una distancia de 2000 metros. El teniente Vasily Bryukov está al mando de un pelotón de T-34. Su cometido es alcanzar el frente y hacerlo lo antes posible. Va de norte a sur a orillas del río Psel, pasando por una zanja natural e intentando permanecer a cubierto fuera del alcance de los tanques Tigre. Avanza hacia abajo por uno de los valles, gira, se aproxima al borde y se encuentra con un tanque Tigre casi encima de él. Creo que no sentí nada. Quizás algo de miedo, pero no estoy seguro. Ocurrió todo muy rápido. El tanque enemigo apareció de repente. La única sensación incontenible que tuve fue la de deshacerme de él. Las dos únicas opciones que tenía era aniquilarlo o aniquilarlo. Bryukov tiene suerte. Tiene al Tigre a tiro y en un punto débil, la parte inferior. Dispara y acaba con él. En cuanto el tanque alemán quiso descender, ya era mío. Aquel movimiento me había salvado la vida. Pero siempre se tiene miedo en este tipo de situaciones. Es algo inevitable en cualquier batalla. Durante una semana entera, la batalla prosigue con ira. Aunque se encuentran sobrepasados por el tanque Tigre, los soviéticos cuentan con una inagotable reserva de T-34. El plan maestro de Hitler empieza a quebrarse. Los tanques de las SS prosiguen con su tenaz avance hacia Kursk. Pero la novedosa arma de Hitler resulta ser un desastre. Enviados al ataque demasiado pronto, el nuevo modelo de Pantera no estuvo a la altura de las expectativas y resultó ser una gran decepción. Se quedan fuera de combate en el campo de batalla y tan solo 10 de los 200 siguen luchando. El tercer cuerpo Panzer ha sido incapaz de escapar de la cabeza de puente en el río Donets. Al dejar el flanco derecho de las SS peligrosamente desprotegido, con órdenes urgentes de avanzar, lo que no pudieron conseguir por la fuerza, ahora lo intentan con engaños. Un avance secreto a medianoche, directo sobre la defensa soviética. Es el audaz y arriesgado plan del comandante Franz Becker, de la 6ª División Panzer, que se caracteriza por no tenerle miedo a nada. El objetivo de Becker era ganar la mayor cantidad de territorio posible para alcanzar el objetivo. Hubo gente que prefería esperar a que se hiciese de día, pero él dijo, no, este es el mejor momento para atacar. Y así fue. 2 T-34 capturados se colocaron delante como protección. Están marcados con la cruz negra alemana, pero han sido cubiertos con toallas. Becker puede engañar a los soviéticos con el ruido característico de los motores de los T-34. Una columna de 22 tanques emergió en la dirección opuesta. Pasaron al lado de mi unidad, casi tocando las cadenas. Pero luego 6 o 7 abandonaron la columna, giraron y nos siguieron.
Le ordené al resto que continuasen y coloqué mi tanque, equipado tan solo con un arma de fogueo, en medio del camino para obligar a parar a los tanques enemigos. Era audaz. Era un buen comandante. Salimos del tanque sin que nos viesen los rusos. Con precaución colocamos cargas magnéticas en 2 T-34 y nos pusimos a cubierto. Las detonaciones brillaron en la oscuridad. Fuimos a buscar 2 cargas más y las colocamos. A continuación se quitaron las toallas que tapaban las insignias y comenzamos a dispararles. La estrategia del comandante fue un éxito. Conseguimos dejar fuera de combate a muchos rusos. La apuesta de Becker ha merecido la pena. El flanco ahora está seguro. Las SS se desplazan hacia la derecha para enfrentarse a las últimas líneas defensivas del pueblo de Prokhorovka, antes del avance final hacia Kursk. Pero los alemanes ignoran por completo que hay 500 tanques del 5º Ejército de la Guardia Soviética bloqueando el camino, y la mayor batalla blindada de la historia está a punto de dar comienzo. Las estepas del sur de Rusia. Hoy en día un delicado paisaje ondulado de campos de trigo y centeno. En 1943 fue un campo de batalla donde un tanque de 50 toneladas no se podía esconder. ...11 de julio de 1943, día 7 de la Operación Ciudadela. Las divisiones de granaderos Panzer de las SS han abierto un agujero de 48 kilómetros a través de la defensa soviética. La batalla de Kursk está a punto de llegar al clímax de una increíble violencia. El 5º Ejército Blindado de la Guardia Soviética lleva tiempo en la reserva, a 96 kilómetros detrás de las líneas del frente. Con miedo a que no haya nada que hacer ante un tanque alemán, se ponen en acción y se dirigen hacia el sur de Kursk, donde se preparan para lanzar un contraataque masivo contra el flanco derecho alemán desde Prokhorovka. En ese preciso momento, las SS van hacia el este, también en dirección hacia el pueblo. Ninguno de los bandos sabe lo que pretende hacer el otro, y casi por accidente, el escenario ya está listo para la batalla de tanques más decisiva del frente del este. Ahí está Prokhorovka. ¿Ve esa elevación de ahí? Es ahí. Se mantiene ahí de pie como el testigo de la tragedia que tuvo lugar en estos campos y en Prokhorovka. Ninguno de nosotros se pudo imaginar en aquel momento que la pequeña zona rural de Prokhorovka, con su ferrocarril, pasaría a la historia como el lugar donde se desató la mayor y más importante batalla entre tanques durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el puesto de mando en Prokhorovka, el teniente general Rotmistrov, comandante del 5º Ejército Blindado de la Guardia Soviética, divisa tanques a lo lejos. Primero piensa que son unidades de avance de sus propios T-34. Pero luego se lleva una sorpresa. Descubre que son tanques alemanes. Los acontecimientos han dejado atrás los planes soviéticos de contraatacar. Ahora deben enfrentarse a las SS alemanas.
En nuestro interior teníamos una sensación de preocupación. A las órdenes del comandante general, teníamos que permanecer luchando hasta la muerte y no permitir que el enemigo tomase Prokhorovka. Amanecer del 12 de julio. El estruendo de los motores de los tanques se escucha a kilómetros de distancia, ya que 300 tanques alemanes y 500 T-34 soviéticos se preparan para la batalla. Tras un terraplén del ferrocarril, en el flanco izquierdo ruso, Savely Ilich manda un emplazamiento de cañones antitanque. A las 8:30 es uno de los primeros en observar cómo tropas de las SS avanzan en masa. Todo el campo de Prokhorovka estaba cubierto por los tanques en movimiento. Apuntábamos hacia la parte baja del tanque o hacia la tapa. Si la pequeña cruz del centro del blanco se fijaba en uno de esos puntos, entonces el proyectil iría a parar directamente al objetivo. Y así es como uno se debe enfrentar a un tanque, apuntando directamente. Había que aprender rápido durante esta guerra. Por ejemplo, todos podíamos diferenciar si nos estaban disparando con artillería pesada o artillería ligera. Podíamos oír si las armas antitanque estaban disparando. Cada proyectil hacía un sonido diferente. Fue muy importante reconocer qué era lo que disparaba y de dónde venía. La munición perforante que usamos tiene una masa especial en su interior. Cuando el proyectil colisiona contra el casco del tanque, este comienza a arder de inmediato. El proyectil perforante soviético cuenta con un relleno altamente explosivo para perforar 5 centímetros de blindaje a una distancia de 1 kilómetro, estallando tras impactar y destruyendo el tanque desde el interior. Los cartuchos soviéticos envuelven a los tanques en llamas, convirtiéndolos en ollas a presión explosivas. Cuando alcanzaron a algunos de nuestros tanques, las tripulaciones sufrieron quemaduras horribles. Un tanque que estaba a mi izquierda fue alcanzado y se oían unos gritos espantosos. Los tripulantes que conseguían salir vivos de allí tenían quemaduras graves en la parte superior del tronco. Fue algo terrible. Al norte del terraplén, en el centro del campo de batalla, el comandante Rudolf von Ribbentrop se encuentra en la primera línea del avance alemán hacia Prokhorovka, cuando los soviéticos toman la extraordinaria y descabellada decisión de enfrentarse a ellos. Lo que vi me dejó sin palabras. En la distancia, sobre 150 o 200 metros ante mí, aparecieron tanques y más tanques. Oleada tras oleada. Demasiados para poder contarlos. Era una concurrencia de tanques inimaginable y se desplazaban a una velocidad muy alta. Y de repente estábamos cara a cara. No se esperaban que llegásemos tan rápido, y nosotros tampoco. Las SS adoptan la estrategia Panzerkeil, una formación en cuña con tanques Tigre en la punta y Panzer IV ligeros a los lados. El objetivo es utilizar los vehículos pesados para penetrar las líneas enemigas. El T-34 soviético lidera un ataque a través de los campos para encontrarse con la letal Panzerkeil. Superados por el Tigre, su única esperanza es acercarse lo máximo y lo más rápido posible.
Probablemente pensasen que sería más tarde, pero no. Ahí estaban esas dos grandes masas en colisión. Y al principio todo el mundo estaba un poco confuso, e incluso se quedaron mudos, sin palabras. Y entonces empezamos a matarnos los unos a los otros. El campo de batalla es una masa caótica de tanques que se disparan a corta distancia. Para los miembros de ambos bandos, se trata de matar o morir. Y así empezó, disparándonos los unos a los otros casi como a quemarropa. Estábamos a 100 o 200 metros, no necesitábamos un arma de largo alcance. Podías disparar de frente. Nadie sabía su situación, ni los generales del ejército, ni los de los batallones, ni los comandantes de las brigadas. Estábamos preparados. Éramos chicos jóvenes. Pero una orden es una orden y un ataque es un ataque. No nos podíamos imaginar que una batalla como esta se desarrollaría como si fuésemos simples soldados sin importancia. Quizá los generales supiesen eso. Ponía a prueba los nervios de la gente. Por eso a esa edad me empezaron a salir canas. Estaba lleno de canas. A mediodía todo el campo de batalla está en llamas y se convierte en un lugar infernal. Los disparos ardían, los vehículos ardían y los tanques ardían. Los cultivos del campo ardían. Todo estaba en llamas. Fue una batalla terrible. Había nubes de humo como si fuese una tarde nublada. Está teniendo lugar una matanza en estos campos y desde el cielo la muerte cae en torrentes. Todos estábamos bombardeando. Nosotros bombardeábamos. Los alemanes también. Los alemanes no creo que tuviesen objetivos. Ellos bombardeaban y punto. La matanza es indiscriminada. La muerte acecha desde cada ángulo y los tripulantes de los tanques están atrapados en medio. La gente le tiene miedo a la muerte. Nadie quiere morir. Todavía no puedo entender cómo pudieron alcanzar mi tanque de aquella forma. Tanto si fue una bomba como artillería. El T-34 de Pavel está lleno de combustible y munición. Todo lo que hay dentro puede arder. Le dice a su comandante que tienen que evacuar, pero nadie contesta. El comandante ha muerto. El compañero que tenía al lado abrió la tapa del tanque que estaba sobre mí. Luego, cuando me sacaron de dentro, lo único que escuché fue una explosión. Todavía recuerdo esa batalla. No se me olvida. Solo 2 miembros de la tripulación de Pavel salen con vida. Las pérdidas en cuanto a tanques alcanzan cifras catastróficas en ambos bandos, pero las de los soviéticos son mayores. Teniendo en cuenta que la derrota no es una opción, los T-34 intentan bloquear el avance alemán de cualquier modo, incluyendo una táctica desesperada como último recurso, algo que nunca se había visto en la guerra. De repente, nos encontramos cara a cara. Era como 2 toros enfrentados.
12 de julio de 1943. La batalla de Kursk lleva rugiendo 7 días y la Operación Ciudadela, el último cartucho de Hitler para hacerse con la victoria en el frente del Este, está a punto de llegar a su momento más sangriento en los campos de las afueras de Prokhorovka. 300 tanques de las divisiones de granaderos Panzer de las SS y 500 del Ejército Rojo Soviético colisionan, cara a cara, en un campo de batalla de 5 por 7 kilómetros. Es la mayor concentración de potencia de fuego blindada que se haya reunido jamás, y una lucha desesperada a muerte. Las unidades de élite de las SS se han estado preparando para la más sangrienta de las batallas, pero esta es una guerra como nunca se ha visto, y nada los puede preparar para la matanza en la que se verán metidos. Los soviéticos han recibido la orden de utilizar la velocidad y la capacidad de maniobra de sus T-34 para ir directamente hacia los tanques alemanes. Usaron aquella táctica y de repente nos encontramos cara a cara. Eran 2 toros enfrentados. Si uno embiste al otro, tanto el tanque alemán como el soviético quedan fuera de combate. Esto disipa la amenaza que supone el cañón del 88 de un Tigre. Los alemanes nunca habían visto nada igual. Es la primera vez que el Ejército Rojo utiliza esta táctica. Con tan solo 1 hora más de luz, quien quiera que gane esta batalla ganará Kursk. Las tripulaciones de los tanques alemanes envueltas en un baño de sangre ahora ven la victoria al alcance de la mano. Estábamos convencidos de que podíamos hacerlo. Debo decir que no teníamos miedo. Lo que hacíamos era atacar y atacar. Las SS avanzan sin descanso hacia la tormenta de fuego. Las divisiones blindadas soviéticas se ven obligadas a retroceder casi hasta las afueras de Prokhorovka. Y ahora el pánico se apodera de las tropas rusas. Y nosotros decíamos, tal como va esto, las líneas se están dividiendo, los batallones se están dividiendo, el ejército retrocede y nosotros estamos haciendo retroceder al 5.º ejército alemán. Los generales del Ejército Rojo no desisten. Envían un gran número de tanques a la lucha. No importa la cantidad de tanques que destruyan los alemanes, cada vez aparecen más y más para sustituirlos. La avalancha de tanques rusos coge por sorpresa a von Ribbentrop. Llegado a este punto, quedar separado era correr el riesgo de que los tanques rusos acabasen contigo. Entonces un T-34 se paró a unos 30 metros a nuestra derecha. Vi que el tanque se balanceaba y giraba la torreta hacia nosotros. Yo estaba mirando por la boca del cañón. ¡Date prisa!, grité por el micrófono. El conductor ya había metido la marcha. Pasamos el T-34. El ruso intentó girar la torreta para seguirnos, pero le fue imposible. Nos paramos 10 metros detrás del T-34 que estaba parado y giramos. El artillero le dio de lleno en la torreta. Explotó y la torreta voló por el aire unos 3 metros y casi golpea el cañón de mi tanque. Mientras sucedía esto, otro T-34 pasaba a nuestro lado. Al final del día, después de 11 horas de carnicería, ninguno de los dos bandos había ganado terreno. Los alemanes y los soviéticos retroceden a sus puestos originales. El campo de batalla no le pertenece a nadie y Prokhorovka está cubierta por restos de tanques ardiendo. El campo de batalla parecía un cementerio de tanques y tecnología. Por todo el campo, en los barrancos, en los extremos del bosque, había cientos de tanques alemanes y soviéticos fuera de combate.
En Kursk, la guerra relámpago alemana del Frente del Este ha chocado contra un muro. En vista de la feroz resistencia soviética, ningún tanque de la formación en pinza de Hitler ha llegado al objetivo. Y Kursk permanece ilesa. Las bajas en ambos bandos son incontables. La Operación Ciudadela se ha cobrado la vida de 80.000 hombres y ha destrozado cerca de 3.000 tanques. Los soviéticos se han defendido contra los alemanes. Para el Ejército Rojo este día será recordado como la gran victoria. El día después de Prokhorovka, con las noticias de la invasión aliada al sur de Italia, Hitler suspende la Operación Ciudadela para enfrentarse a una guerra que cuenta ahora con dos frentes. La batalla por la conquista de Kursk terminó y para los alemanes representa un fracaso enorme e irreparable. Desde los campos de Prokhorovka comienzan una retirada que en 2 años los llevará a todos de vuelta a Berlín. La verdad, fue muy duro para nuestra moral. ¿Qué? ¿Nos retiramos? No nos puede estar pasando esto. No volvimos a gritar hurra nunca más. En un solo día en estos campos de Prokhorovka, la muerte se ha llevado la vida de miles de soldados. Para muchos es un lugar sagrado, donde el heroísmo de las tripulaciones de los blindados del Ejército Rojo salvó la patria rusa. Creo que fue una gran e histórica batalla. Los historiadores han reconocido que esta batalla fue una de las más impresionantes y decisivas de la guerra. El destino de la misma se decidió después de la batalla de Kursk, después de esta batalla. Este fue el punto de inflexión para el Ejército Rojo. Recuerdo a los amigos que perecieron. Siempre los recuerdo. Siempre lo hago. Siempre, no los olvidaré nunca. Mis amigos. Que descansen en paz, como decían ellos.